Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano querido. En esta mañana le damos gracias a Dios que una vez más estamos delante de su presencia, llevando el estudio dominical sobre el libro Teología Sistemática, Bíblica y Sistemática, perdón, el cual estamos estudiando y de parte de la Iglesia Misión del Valle, la cual pastorea nuestra amada pastora Rosita Sánchez. Mi nombre es Simón Pedraza y vamos a continuar con el estudio en esta mañana. Le damos gracias a Dios en esta mañana por su amor, por su bondad, por su misericordia, por permitirnos estar nuevamente con vida, llevando adelante el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a todo miembro de Misión del Valle que esté escuchando este mensaje, desde la pastora hasta el más pequeño, y a toda persona que lo esté viendo, que sea de bienestar a todas las almas, Señor, y de mano espiritual para cada vida. En el nombre de Jesús, pasa tu carbón encendido sobre mis labios y háblanos lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Que no sea yo, Señor, que seas tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Seguimos en la página 103 en español y en la página 142 en inglés, y seguimos hablando. Estamos en el capítulo del Señor Jesucristo. La semana pasada estudiamos sobre el Señor Jesucristo, la conciencia que Cristo tuvo a los 12 años a reconocer que Él era hijo de Dios, su bautismo, cuando fue tentado. Y vamos a estudiar un poco sobre cómo Jesús afirmaba que era el hijo de Dios, que Él tenía actividades divinas en esta tierra, y por eso Él vino a hacer el trabajo del Padre. En Juan 5:17, Jesús sabía que Él vino a hacer un trabajo, y cuando Él sanó a aquel paralítico en Betesda ese día, el paralítico no se dio cuenta que había sido Jesús, sino hasta día después, y están en el templo, y es cuando el paralítico afirma que Jesús lo había sanado. A Jesús le reclaman por qué estar sanando en en el día sábado, y Él les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en Juan 5:17. Porque Él salió del Padre en Juan 16:28, como me envió el Padre, Juan 20:21. Jesús tenía que hacer el trabajo del Padre, y ese era su trabajo: sanar los enfermos. Bendito sea el Señor. Y porque le estaban reclamando de que sanó en día del sábado, el Jesús está diciendo: yo vine a trabajar, yo vine a hacer un trabajo. Sea el día que sea que yo tenga que sanar, yo voy a sanar. Nosotros en el caminar con el Señor, sea el día que sea, tenemos que hacer el trabajo del Señor. Nosotros tenemos que, si afirmamos que servimos a Jesús, en el momento que sea, tenemos que ayudar, ser de misericordia, ser de bendición, ayudar a nuestros seres queridos, ayudar a los semejantes, amar al prójimo como a nosotros mismos. El día que sea. Jesús se dedicó a afirmar que Él era el Hijo de Dios, porque Él salió del Padre. Y muchas veces lo criticaron. Por eso mismo Jesús llegó a ser martirizado y llevado a la cruz, porque ellos no entendían que Él era el Hijo de Dios. Y por amor a Dios, celo a Dios, por el mismo diablo, por la religión que ellos llevaban, no pudieron entender que Jesús era el Hijo de Dios. Como habla la palabra, los suyos vino y los suyos no le conocieron. Ellos no podían entender que Dios enviara a su Hijo, porque para ellos Dios era algo muy divino, elevado, como también para nosotros es, pero nosotros hoy conocemos los misterios del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Afirmó revelar el ser del Padre mediante sí mismo en Juan 14:9-11. Asumió prerrogativas divinas como omnipresencia en Mateo 18:20, para poder perdonar pecados, en Marcos 2:5-10, para poder resucitar a los muertos. Hay varias citas: Juan 6:39, 40, 54, 11:25, 10, 17 y 18. Y se proclamó a sí mismo el juez y árbitro del destino del hombre. Bendito sea el Señor. Él es nuestro juez y Él es el destino.
y Él es el árbitro, el que decide a dónde va a llegar nuestra vida. Usted puede leer más en Juan 5:22 y en Mateo 25:31-46. Jesús demandó una rendición y fidelidad que solo Dios podía reclamar con derecho. Insistió en la rendición o sumisión absoluta de parte de sus seguidores. Debían estar preparados para romper los lazos más queridos, pues cualquiera que amaba a un padre o madre más que él no era digno de él. Y eso está en Mateo 10:37 y en Lucas 25:33, perdón. Él demandó una rendición y fidelidad que solo Dios podía reclamar con derecho. Dios es el único que podía reclamar antes de Jesús, que le amásemos, le sirviésemos a Él sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento. Jesús mismo aquí dijo que el que no dejara madre y padre y todo no era digno de Él. Y a la misma manera que Jesús vivió como el hombre más humilde de esos tiempos, no tenía ni una casa, no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la palabra del Señor, pero él sabía quién era Él. Y Él también demostró por qué había que tenerle tanta fidelidad y por qué había que amarlo de la manera que había que amarlo, porque él sirvió al pueblo, él sirvió a quien él necesitaba, él le sirvió. Un hombre tan simple, y Pablo, un hombre que estudió tanto, y Pablo no negaba que, Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío, con el objeto de arribar a la conclusión de que Cristo era divino, uno solo necesitaba hacer dos concesiones. Primero, que Jesús no era mal hombre. Segundo, que no era demente. Lo que quiere decir aquí es que Pablo entendió la divinidad de Jesús y Pablo lo explicó y lo comprobó. Aún Pablo, siendo judío, sabía que Jesús era judío, pero que Jesús no estaba loco cuando afirmaba, cuando hacía afirmaciones sobre él, todas estas afirmaciones que hizo mientras estuvo en la tierra. Bendito, que él era un hombre inteligente, él era un hombre poderoso, era el Hijo de Dios en todo sentido, en sentido único. Pablo confirmó las cosas que Jesús decía, las afirmaciones que Jesús decía. Bendito Dios. Después de las afirmaciones vamos a estudiar la autoridad de Cristo. En las enseñanzas de Cristo uno nota ausencia completa de expresiones como esta: según opino, quizás, creo que, supongamos. Lo que quiere decir aquí es que Jesús no estaba vacilando en quién Él era. Él sabía, Él decía, yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo estas cualidades porque vengo de parte de Dios. Como dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús mismo dijo, el que escuchaba a él era un hombre prudente que edificaba su casa sobre la roca. La casa no iba a estar edificada sobre la arena, la casa no se iba a caer. O sea, tu vida, tu creencia, lo que tú crees, si está basado en Jesucristo, va a tener fruto. Tú estás seguro, yo estoy segura en los brazos del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Jesucristo tiene la autoridad del Padre para hacernos felices, para ayudarnos, para sanarnos, para todas las cosas que Él tiene que hacer por nosotros. Bendito Dios. Vamos a estudiar un poquito ahora la perfección de Cristo. Jesús era perfecto. Jesús no tuvo pecado. Y Él mismo lo preguntó y Él mismo se lo cuestionó a todos los que estaban tratando de hacerle caer en la trampa de que Él rechazara o Él dijera que Él no era el Hijo de Dios. Dice, ningún maestro que llama a los hombres al arrepentimiento, a la justicia, puede evitar alguna referencia a su propio pecado o imperfección. En realidad,
Cuanto más santo es, tanto más lamentará y reconocerá sus propias limitaciones. Mientras usted y yo más nos santificamos en el nombre de Jesús, vamos a reconocer y vamos a encontrar nuestras imperfecciones y nuestras debilidades cuando nos comparamos con Jesús. Vamos a encontrar nuestras limitaciones porque nosotros no somos Dios. Solamente Jesús vino a esta tierra siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, el único y verdadero Hijo de Dios, y llegando a ser así divinamente junto con el Padre. Él tenía el conocimiento más profundo respecto a los males del pecado y sin embargo no cayó no cayó sobre su alma sombra o mancha alguna. Jesús nunca pecó. Jesús vivía en este mundo, pero él no era de este mundo. Jesús era celestial, Jesús era divino, Jesús tenía la autoridad y tenía el poder y tenía la fuerza de voluntad para no pecar, porque Él era perfecto, Él es Hijo de Dios, Él es perfecto. Por eso es que el que se le llama el más humilde de los hombres que habitó en esta tierra, les pregunta a los mismos fariseos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecados? ¿O quién me está acusando a mí de pecado? Eso está en 8:46. ¿Quién podía acusar a Jesús de un pecado? Nadie lo podía acusar porque nunca hizo nada que lo acusase de que él era un pecador, porque no era un pecador, él no era un hombre cualquiera, él cuando vino a este mundo vino a hacer la voluntad del Padre siendo Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios. Los mismos discípulos que comieron, que compartieron con él, ellos mismos dieron testimonio de la grandeza de Jesús. Ellos mismos dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y de que Jesús era algo especial, algo divino. O sea, ellos creyeron en Jesús, por eso les siguieron. Cuando usted cree en un líder, usted les sigue. Cuando usted cree en un líder, usted hace lo que ese líder hace. Cuando usted cree en un líder, usted se mantiene en esa organización o en esta iglesia porque usted cree en ese líder. Y más aún cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros vamos a seguir y vamos a querer mantenernos con Jesús. Los discípulos dieron testimonio de Jesús. Los judíos nunca adoraron a Moisés como que Moisés era Dios. Y Moisés fue una figura importantísima y es una figura importantísima en la historia de los judíos. Pero nunca le dieron ese lugar de divino. ¿Saben? Porque ellos sabían que Moisés, y Moisés mismo supo que él era un siervo de Dios. Y nunca los judíos usaron una expresión como bautizándolo en el nombre del Padre y de Moisés y del Espíritu Santo. Nunca pudieron decir eso porque ellos sabían que Moisés no tenía la autoridad divina para llamarlo divino en ese momento. Lo que quiere es el libro traer a colación aquí o llamarnos la atención es que aun cuando Jesús les dijo que él era el Hijo de Dios y le hizo una pregunta y Pedro contestó: ¿y ustedes quién dicen quién soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y el mismo Pedro les dice: tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis el Hijo de Dios, hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bendito sea el Señor. Porque el mismo Pedro entendió quién era ese Hijo de Dios, entendió esa revelación. Tal vez tenía miedo, tal vez tenía, yo no digo la duda, pero atreverse a hacer esa atribución, atreverse a confirmar lo que él sentía, quién era Jesús, ¿sabe? Mientras ellos caminaban con Jesús, ellos iban conociendo más a Jesús y dieron a entender y pudieron entender, mejor dicho, quién era Jesús. Imagínense, ellos dormían, ellos comían, ellos caminaban, ellos iban
por todos sitios, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año con Jesús. Ellos tuvieron una oportunidad única de saber quién era Jesús. Ellos podían dar testimonio de quién era Jesús. Jesús les explicaba y les explicaba, y muchas veces me imagino que ellos también no podían entender muchas cosas. Jesús se las trataba de explicar y no entendieron al 100% hasta que Jesús no murió y resucitó, porque las cosas que Jesús le hablaba eran un poco más fuera de lugar de lo que ellos podían entender, porque ahora nosotros podemos saber que Jesús puede venir y resucitar muerto, pero ellos lo vieron, ellos estuvieron con Jesús ahí. Jesús resucitó varios muertos, comenzando con Lázaro. Jesús hizo varios milagros extraordinarios y ellos los vieron. Ellos sabían que él era alguien especial, que era el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que nunca los judíos nunca adoraron a Moisés como divino. Era el profeta, era el que los rescató, era el que le tenían que dar su lugar por lo que hizo, por el uso que Dios dio de la vida de Moisés. Ellos lo reconocieron y Moisés tiene un lugar bien especial. Y aquí el libro lo enseña o lo da a colación para entender que aún siendo Moisés un personaje tan importante en la vida de los judíos, nunca los judíos adoraron a Moisés como adoraron a Jesús. Al único que han adorado es a Jesús. Bendito sea el Señor. Ellos mismos creyeron que Jesús era alguien especial, que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos entendieron que después Pablo lo explica, que venía a perdonar los pecados. Eso está en Hechos 5:31. Lo describió como el juez de los muertos, Hechos 10:42. En su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 18, Pablo dice: adora al Señor y le atribuye a Él gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Él le da toda la gloria y toda la honra a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que los apóstoles o los discípulos de Jesús conocieron a Jesús día a día, poco a poco. Fueron entendiendo y muchas veces no podían captar la divinidad de Jesús porque nuestra mente es finita, pero ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo y de verlo y de caminar con Él. Nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo y nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor y en nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor viene y nos sella como sus hijos amados por parte de Jesús, y nosotros tenemos una comunión especial por medio del Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo. Ahí es que nosotros tenemos que cultivar esa relación diariamente con la palabra, con la oración, con el ayuno, para que podamos entender más a plenitud quién es Jesús, cuál es la divinidad especial de Jesús que nos hace seguirlo, qué es la importancia que tenemos de ser hijos de Dios. Y eso no solamente lo podemos entender cuando llegamos a conocer a Jesús, a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nosotros no lo tenemos a Él porque nos camine como caminó a los discípulos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Eso es importante, hermano, que reconozcamos que nosotros podemos también decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, como dijo Pedro en Juan 20:28. Pedro, que lo había visto comer, beber y dormir, que estaba consciente del hambre que Jesús pasó, que lo vio sufrir, vio que sufrió sed por cuando caminaba, le escuchó orar, le escuchó
llorar, le tiene que haber visto llorar. O sea, sabía y había tenido Pedro era un testigo de la humanidad de Dios, de Jesucristo. Y más tarde en Hechos 2:33 y 36 les dice que Jesús está a la derecha del Padre, que procede la prerrogativa divina de impartir el Espíritu Santo y que es el único camino a la salvación. Esto es lo que después de caminar con Jesús pueden entender y Él puede entender. Por eso dan testimonio de las grandezas de Jesús. Los judíos, después que Jesús partió, los discípulos, los que creyeron en Él, se levantaban todas las mañanas muy temprano y adoraban aquel hombre que había sido crucificado en Palestina. Y hacían oraciones porque sabían que ese hombre había resucitado. Bendito sea el Señor. Los primeros cristianos tuvieron una revelación viva por parte de quién era Jesús. Y dice, no debemos inferir, sin embargo, que la iglesia primitiva no adoró a Dios Padre, pues lo hizo. La práctica general consistía en orar al Padre en el nombre de Jesús y agradecer al Padre por el don del Hijo. Pero tan real era para ellos la deidad de Cristo y la unidad entre las dos personas que les fue natural el nombre de Jesús. Fue su adhesión firme a las enseñanzas del Antiguo Testamento respecto a la unidad de Dios, combinada con la creencia firme en la deidad de Cristo, lo que lo llevó a formular la doctrina de la Trinidad. Ellos mismos que vivieron con Jesús, ellos mismos que caminaron con Jesús, ellos mismos que vieron a Jesús morir en la cruz, ellos mismos que fueron testigos de que Jesús resucitó al tercer día. Estos mismos judíos, estos mismos palestinos, ellos se dieron cuenta y ellos entendieron de la grandeza de la divinidad de Jesús, que estaba tan pegada al Padre. Cuando Jesús les envía a los 50 días el Espíritu Santo, el Consolador que les había prometido, yo me imagino que estos discípulos, al estar ahí en el aposento alto y recibir el Espíritu Santo, yo me imagino, hermanos, que ellos sentían la misma presencia que Jesús caminaba cuando Jesús caminaba con ellos. Imagínense, si usted y yo hoy en día podemos adorar a Dios y el Espíritu Santo nos permite tener tantas experiencias hermosas con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Imagínense a ellos que ya habían vivido con Él, que habían caminado con Él, que habían comido con Él. Y cuando viene ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios, bendito Dios, ellos se pudieron dar cuenta que el mismo Jesús que les había dicho que les iba a enviar un consolador, ese era el mismo Jesús que estaba entrando a sus corazones, les estaba dando un don de lengua y que los estaba consolando. Y podían sentir, hermano, esa presencia divina de Dios, de Jesús, perdón, ahí en ese lugar. Es como cuando nosotros perdemos un ser querido, hay momentos que nosotros pensamos, ay Dios mío, sentí esta persona. Y es que los recuerdos, hermano, los recuerdos hacen revivir sentimientos. Cuando lo importante que pasó aquí es que cuando este Espíritu Santo vino en ellos, ellos pudieron conectar que esa presencia divina era la presencia de aquel ser tan maravilloso que caminó, que ellos caminaron con él en tiempos que Jesús vivió en la tierra. Ellos entendieron tanto la unión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que de ahí es que ellos vienen y formulan una doctrina de la Trinidad, o sea, un solo Dios, Padre, Hijo, un solo Dios en tres personas, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya estas personas que conocieron a Jesús, que caminaron con Jesús, ellos saben y se dieron cuenta, habían estudiado que Dios y el mismo Jesús les enseñó del Dios Padre. Habían profecías que iba a venir un Salvador para el mundo y cuando ellos entendieron que el Dios Padre que había dejado esas profecías
la había cumplido por medio de Jesucristo, es cuando ellos entienden, este es el Hijo del Dios Padre, del gran yo soy, que nos prometió un Salvador. Y ahí es donde, y después que caminan, comen, conviven con Jesús, Jesús muere, Jesús resucita, entonces Jesús les dice que les va a enviar un consolador. Cuando todo esto pasa y estos discípulos están en el aposento alto y sienten ese Espíritu Santo de Dios, y me imagino que mientras ellos hablaban lenguas, el Espíritu Santo de Dios le estaba hablando a ellos internamente. Yo soy el que me fui, yo soy el que les dije que iba a regresar, yo soy el que les envió un consolador, que les dije que les iba a enviar un consolador. Y ahí es donde está esa conexión tan grande, tan poderosa, donde hasta el día de hoy podemos tener un credo donde creemos los cristianos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el credo niceno del siglo IV ha sido y todavía lo es una forma de explicar cuál es esa Trinidad. Y dice, creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios luz de luz, verdadero Dios, engendrado y no creado, siendo una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas están en los cielos y en la tierra fueron hechas, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y fue encarnado y hecho hombre, y sufrió y se levantó el tercer día y ascendió de los cielos y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. En el siglo IV después de Jesús se crea este credo niceno, explicando claramente, detalladamente, quién era el Señor Jesucristo. Dice el Hijo, creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre, el único del Padre. Bendito sea el Señor. Mire qué hermoso cuando dice Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no creado. Ellos dieron una explicación de todo lo que ellos aprendieron, de todo lo que los antiguos cristianos enseñaron y dieron a conocer, y los resumieron sobre la vida de Jesús aquí en este credo. Dios es bueno, hermano, Dios es maravilloso, y ese mismo Jesús que ellos conocieron y ese mismo Jesús que ellos dieron a conocer es el mismo Jesús que nosotros seguimos adorando y bendiciendo hoy. Ese es el Señor Jesucristo. La palabra es la persistencia y la actividad eterna. Por medio de la palabra da a conocer sus pensamientos y sentimientos, y por su palabra da a conocer mandamientos y pone en vigor su voluntad. Jesús mismo daba la palabra, y la misma palabra, si usted lee el Evangelio de Juan, empieza diciendo que Cristo es esa palabra, es el verbo, puesto que por medio de él ha revelado su actividad, voluntad y propósito, y que por él Dios establece contacto con el mundo. Bendito sea el Señor. Jesucristo mismo es el verbo, es el que tiene la acción de parte de Dios de venir. Dios había prometido un Salvador, y él es el que tiene la acción de venir a completar esa voluntad de Dios. Dice el hombre, cuán infinitamente pequeño. Además, este Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser comprendido por la vista ni por los demás sentidos naturales. La gran pregunta que surge es la siguiente: ¿de qué manera podemos tener comunión con un Dios semejante? ¿Qué podemos concebir su naturaleza y carácter? Es cierto que Dios se reveló a sí mismo por medio de la palabra profética, por sueños y visiones y por manifestaciones transitorias. Pero más cierto es que Dios se reveló por medio de Jesucristo. Y una de las tantas preguntas que se hace el hombre, ¿cómo es Dios?
El creyente responde, Dios es como Cristo, pues Cristo es la palabra, la idea que Dios tiene de sí mismo, es decir, Él es la misma imagen de su sustancia, eso está en Hebreos 1:3, imagen del Dios invisible, es Jesucristo, y eso lo confirma Colosenses 1:15. En esta mañana Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue hacia adelante, sigue creyendo. Tenemos que seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo y tenemos que seguir dando gracias a Dios por enseñarnos este misterio tan precioso de quién es Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana.